Silencio en la sala. En la próxima media hora nos declaramos en debate. Mesa redonda de la Red de la 30. El mundo da vueltas y vueltas, y nosotros con él. Análisis y comentarios, nacionales e internacionales. Hoy participan... Andrea Camarano entrevista a Lucía Pérez de Amnistía Internacional en este modo nuevo, modo coronavirus. Bienvenida para Andrea, entonces, buen día, ¿cómo estás? Sí, buenos días para todos y todas allí en la querida radio y también del otro lado desde casa, este espacio de género y derechos humanos desde casa, veremos cómo sale. Pero sí, lo más importante es cuidarnos entre todos y todas en este tiempo particular que nos toca vivir. Así que vaya el saludo y el abrazo también a la distancia para ustedes y para Lucía Pérez, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, porque vamos a estar compartiendo algunas de las características que tiene el informe de Amnistía Internacional que presentó este informe el 27 de febrero. Un documento que presenta el estado de situación de los derechos humanos en el mundo. Ya nos tiene acostumbrados a Amnistía y ya hemos conversado con Lucía en otras oportunidades al respecto sobre este tema. Y particularmente vayamos entonces a algunas de las características. Muy buenos días, Lucía. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien. Nos hablábamos sobre este informe y para no ir a más preámbulos, comentarles sobre las investigaciones rigurosas que realiza Amnistía por equipos especializados en más de 150 países, con el fin de detectar los avances y los desafíos de los estados en materias de derecho. Por eso, contanos desde la experiencia de aquí a grandes rasgos sobre esta elaboración de documento, cómo es el trabajo riguroso en Amnistía en este sentido y la importancia que radica tener un documento tan presente para visualizar lo que se ha hecho y principalmente también todo lo que falta para seguir avanzando. Sí, bueno, como todos los años, este es un momento, el lanzamiento del informe en Amnistía es un momento importante, es un hito en nuestro calendario porque, bueno, justamente orienta gran parte del trabajo y no solamente de investigación, sino también en materia de campañas que realizamos posteriormente, ¿no?, al informe. Porque el objetivo de este informe anual, que como tú bien decías se lanza a nivel internacional, es justamente brindar como un mapeo, un pantallazo de la situación del Estado de Derechos Humanos en el mundo. Y en esta edición tuvo una particularidad este informe porque se presentó a nivel regional, ¿no? Se fue haciendo por regiones y tuvo lanzamientos como en diferido, justamente porque se entendió que la situación ameritaba, bueno, hacer un zoom, un énfasis un poquito diferencial en la situación particular de cada región. Entonces este pasado febrero se lanzó aquí el documento regional, el informe anual regional para las Américas, y nosotros ya hace unos cuantos años que hacemos, además del informe general, un capítulo ampliado sobre nuestro país, porque bueno, nos parece que también amerita tener información específica sobre algunos de los principales temas de derechos humanos en nuestro país, en la agenda local. Y bueno, este informe obviamente tiene un cometido de dar esa informativo, ¿no?, de presentar ese pantallazo, pero también esperamos que sea un documento para quienes toman decisiones, ¿no?, que afectan obviamente a los derechos humanos de las personas en nuestro país, y también para quienes trabajamos en organizaciones, en espacios que tienen que ver con esto, y que también pueda ser un documento práctico, ¿no?, en términos del trabajo. Entonces, ese es un poco el marco general que se realiza, obviamente, con equipos especializados, como decías. Una característica del trabajo de Amnistía tiene que ver con, o una de las principales líneas de trabajo tiene que ver con la investigación, y un tipo de investigación, obviamente, exhaustiva y rigurosa, que hace también a las características de Amnistía Internacional como movimiento de promoción y defensa de los derechos humanos, bueno, que trabaja sobre los principios de solidaridad internacional, es decir, denunciando injusticias y violaciones de derechos humanos en diferentes partes del mundo, ¿no?, sin importar dónde se den. Lo importante es poder colocar la voz y denunciarlo
decirlo, y por otro lado, un principio de independencia, ¿no? Independencia de los gobiernos, independencia de las empresas, de credos, ¿no? Que también permite, bueno, unos aspectos de América, porque este 2019 tuvo características bastante particulares, quizás por el contexto regional, por contexto sociopolítico, etcétera. Hubo muchísimas manifestaciones en los países, también represión, características muy particulares que tuvo nuestra Latinoamérica, que ustedes también la califican desde Amnistía como que volvió a ser la región más peligrosa del mundo para quienes defienden los derechos humanos. Eso es una frase bastante importante y que hasta impacta. Contanos cómo vieron las Américas en este informe de Amnistía, en esta hoja de ruta para caracterizar. Bueno, sin duda la región, una de las particularidades que tiene y que se destaca en el informe, tiene que ver con la desigualdad, ¿no? Es la región más desigual del mundo y también, como decías, las más violentas. Esto cobra la violencia entendida, ¿no? En un sentido amplio. Diversas manifestaciones de violencia. En el informe se señalan algunas que tienen que ver con, bueno, la represión policial, ¿no? En el accionar policial, también la violencia de género, ¿sí? Los femicidios también son una característica que marca a fuego el 2019, pero no es algo que brota el año pasado, ¿no? Sino que es un fenómeno que se viene dando de manera sistemática y que, bueno, también lo que se va logrando es ir explicitándolo, colocándolo de alguna manera en la agenda pública con diferentes respuestas a nivel de las autoridades dependiendo de los países, pero claramente quizás, perdón que te interrumpa, quizás que se visualiza más, que las mujeres denuncian más, por eso es que se ve que hay más, que se aumentó esta presencia. Es una pregunta. En realidad hay una articulación un poco mayor, digamos, en claro. Hola. Hola, sí. Sí, perdón. Bueno, modo hogar. Modo hogar, puede pasar esto, pero vamos a seguir conversando en estos 25 minutos. Por las denuncias. En realidad, sí. Obviamente no es un fenómeno nuevo, como decíamos, lo que sí sucede es que de alguna forma la movilización social, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil también van generando instancias, instrumentos, acciones de incidencia que permiten colocar esto e insistir, digamos, de otra forma en la arena pública, ¿no? Y lo que decía es que esto tiene diversos resultados o se hace eco de diferentes maneras según los países. Pero lo que sí podemos decir es que los femicidios son una característica, es un fenómeno a nivel global y que en nuestra región cobra una particular relevancia, ¿no? En varios países lo hemos visto en las movilizaciones callejeras, ¿no? Y también la respuesta pública que esto ha tenido, que es otra de las marcas, digamos, de nuestra región, que obviamente hacia a la represión, ¿no? Por un lado uno podría decir, bueno, es muy importante que la ciudadanía se pueda manifestar, puedan colocar, demandar los derechos, pero bueno, también depende de cómo sea la respuesta pública, cómo se atienda esa situación en los diferentes países. Pero bueno, hablamos también de la violencia y cómo esto afecta a quienes defienden los derechos humanos, y esto en el informe regional de Amnistía se señala como un punto, ¿no? Es de las regiones más peligrosas para quienes defienden los derechos humanos. Algunos países cobran ahí particular relevancia, pero es algo más bien transversal. Claro. En Brasil, esto fue un punto que se señaló en el informe anterior, en el 2017-2018 de Amnistía, en Colombia, en México, ¿no? Y hay algunos rubros también o de reclamos que tienen como mayor implicancia, ¿no? Los defensores de la tierra, del territorio y del medio ambiente son particularmente perseguidos y perseguidas en estas circunstancias, y también rubros como el de ustedes, ¿no? Periodistas que en algunos países también son perseguidos, son coartados en su libertad de expresión y en muchos casos también asesinados. Exacto. Por eso también esa característica particular de una Latinoamérica un poco más violenta que en otras oportunidades, como ustedes señalaban. Pasamos a Uruguay, que algunos de los puntos que hablábamos en el informe regional también se tocan, especialmente la parte de las mujeres, pero primero
hablar sobre lo general, porque me gustaría después hacer hincapié, como es una mesa también particularmente de género, sobre los derechos de nosotras. Pero hablemos sobre nuestro país y este destaque por un país con leyes y políticas en clave de derechos, pero que tenemos muchísimos desafíos. ¿Qué temas son los que Amnistía priorizó para revisar? Bueno, el caso, ¿no? Una característica de nuestro país que venimos señalando de manera sistemática también en los informes, en el capítulo ampliado sobre Uruguay, tiene que ver esto con el perfil, ¿no? de nuestro país, que de alguna forma es, tiene un perfil interesante en materia de derechos humanos a nivel internacional, ¿no? Participando de los espacios y de las convenciones, digamos, de los órganos de tratado a nivel internacional, que es un aspecto a destacar y es interesante, pero bueno, sin duda el cuello de botella o los principales obstáculos de Uruguay tienen que ver con cómo todo esto se instrumenta. Claro. Y tiene un correlato en la vida de las personas, digamos, cómo efectivamente esto puede significar garantizar un avance en materia de derechos y en la vida concreta de las personas. Entonces ahí hay como una distancia entre lo normativo o la afiliación, digamos, al derecho internacional de los derechos humanos y cómo eso se va aterrizando a nivel local, ¿no? En las leyes nacionales y después en políticas públicas, en cosas concretas que permitan ver una transformación real y una mejora en la situación y en la calidad de vida de las personas. Esta tensión, que no es algo que le pase exclusivamente a Uruguay, pero tiene esa dualidad de alguna manera, en términos normativos, presenta un recorrido interesante y bueno, y después cuando uno analiza un poco de manera más pormenorizada y empieza a identificar algunas dificultades. Los temas, en el informe hay temas históricos, digamos lo que llamamos las deudas históricas de nuestro país en materia de derechos humanos, que obviamente tienen que ver con la impunidad de los crímenes del pasado reciente. Eso es algo que sistemáticamente Amnistía Internacional señala como una deuda de Uruguay y que en materia de derechos humanos, cuando hay deudas tan graves, tan hondas, también importantes. ¿Cómo? Perdón. Son tan hondas y tan importantes este tipo de deudas de la agenda de nuestro derecho, la impunidad por los crímenes del pasado reciente. Sí, totalmente, ¿no? Si uno ve las cifras, digamos, en el informe, ve que los procesamientos han sido muy pocos, que realmente en términos de verdad, también las cifras son bastante preocupantes. Entonces hay un lastre allí, hay una deuda muy muy profunda que también hace, y es importante poder destacarlo, porque también hace, bueno, a la memoria colectiva, cómo maneja, digamos, el país, cómo procesa sus violaciones de derechos humanos, y bueno, y no hay avances que puedan, en otro sentido, que puedan opacar las deudas persistentes, ¿no? Eso me parece como muy importante. De hecho, a finales del año pasado, una audiencia que Amnistía Internacional impulsó junto con otras organizaciones, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de alguna manera el señalamiento de esta deuda estructural, ¿no? y grave e incomprensible con respecto a la impunidad de los crímenes del pasado reciente. Entonces me parece que esa frase condensa un poco también cómo nos ven en ese sentido. Otro de los grandes temas en esta línea de algunas deudas persistentes o del monitoreo y la vigilancia que viene haciendo Amnistía Internacional Uruguay en materia de derechos humanos en nuestro país tiene que ver con la situación carcelaria, ¿no? Esto es algo que también en reiteradas ocasiones nuestra organización viene señalando y que bueno, allí realmente hay todo un trabajo para hacer, que en este contexto también, ¿no? En este contexto actual de crisis de COVID-19 cobra también una particular relevancia por las condiciones, ¿no? de las que se encuentran las personas privadas de libertad, que bueno, ahí hay que ver también no solamente las condiciones infraestructurales de hacinamiento, etcétera, sino también, bueno, cuál es la oferta o cuáles son las medidas realmente que se proponen para pensar en una reintegración social, ¿no? Entonces allí hay como un plano de un horizonte de meta de qué es lo que se espera de ese espacio y después las cosas que realmente se llevan adelante para proponer una alternativa, ¿no? Una alternativa de reintegración social. Esos son sin duda dos de los temas centrales en cuanto a esta mirada más de largo plazo y más sistemática de deudas persistentes.
Bien. Si vamos también a los derechos particulares de las mujeres, que eso me gustaría poder abordar en estos últimos 10 minutos, y si vamos a América Latina, nuestro país no es indiferente y todo lo contrario, y hablamos de las problemáticas vinculadas a los derechos de las mujeres en Uruguay, la principal es la violencia de género. ¿Cómo lo visualiza Amnistía y qué obstáculos ha visto estructurales en la respuesta del Estado principalmente? Porque hablamos de una ley integral de violencia de género que se ha aprobado, pero que aún falta presupuesto para garantizar, para algunas medidas implementar en esta normativa, capacitación de los funcionarios también. Es algo que siempre hemos hablado con varias de las colectivas sociales y feministas sobre la implementación de esta ley particularmente. Sí, bueno, ahí volvemos al punto inicial que conversábamos sobre Uruguay, esto de la distancia que hay entre la normativa y la implementación real de esa normativa, que se transforme realmente en un bienestar para las personas, ¿no? Me parece que eso es central. En el caso de violencia de género, como en otros países de la región, Uruguay no está exento y es un problema. Es un problema grave, sistemático y cotidiano. Entonces, es cierto, falta presupuesto tenemos una ley que es muy importante, que la reconocemos y que se valora muchísimo, pero que requiere de otros instrumentos, que requiere un presupuesto específico para dar una respuesta a una situación de emergencia, ¿no? Exacto. Es claro. Estamos en 10 días con 5 femicidios, eso ya realmente es, si no alarma eso, ¿qué puede alarmar? Exactamente, ¿no? Creo que esta situación también, esta situación excepcional, digamos, de pandemia y demás, y cómo permite que afloren estas cosas, como decíamos antes, no es algo que surja ahora, sino que se da de manera constante y que en determinado contexto, bueno, se agrava la situación, ¿no? No deja de estar en los otros momentos. Y esto me parece que, además de lo que decíamos al inicio, que es muy importante y sobre lo que quiero hacer particular énfasis con respecto al presupuesto y a los dispositivos que tienen que generarse, estoy hablando de los refugios, estoy hablando de los servicios 24 horas telefónicos para dar una respuesta, también de pensar qué pasa con los niños, niñas y adolescentes que están en esos hogares también, ¿no? Que se tienen que transformar, ese presupuesto tiene que concretarse en cuestiones bien puntuales para dar respuesta a una situación de crisis. También hay una dimensión de cómo se, digamos, construye el problema, o qué entendemos, qué valoración hacemos sobre el asunto, ¿no? Y no de pensar que es una cosa secundaria o que, bueno, hay que ver en términos numéricos cómo se da. Esto es algo que sucede en nuestro país, es un problema grave y es un problema que tiene larga data y que requiere una respuesta seria e integral, ¿no? Exacto. Priorizar entonces ese tema a la hora del presupuesto, realmente, para tener mayores recursos y poder implementarla realmente, esa ley como debería ser implementada. Sí, los recursos sin duda son un nudo crítico de la implementación de la ley, pero también hay nosotros estamos bastante con esta otra dimensión o costado del tema que tiene que ver con la sensibilización, ¿no? Con poder la capacitación, sin duda. Exacto, sensibilización no solamente, bueno, a los sectores que estén, ¿no? A los distintos operadores y operadoras que estén involucrados desde la salud, desde, ¿no? En los servicios de atención, desde el Poder Judicial, etcétera, sino también de cómo se va elaborando una narrativa sobre el problema en nuestro país, que eso es muy importante también, ¿no? Cómo comunicamos, qué lugar le damos a este problema como un problema social. Bien. Hay varios derechos que nos implican a nosotras, como son los derechos sexuales y reproductivos. Amnistía hace especial énfasis también en este tema, en multiplicar las acciones para que haya más y mejor educación integral. Y también lo choco con el debe, que todavía sigue siendo garantizar la efectiva implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional, que todavía existe la objeción de conciencia y tenemos muchísimos casos los que han sonado en la prensa y otros que no nos hemos enterado de que todavía se sigue vulnerando ese derecho de la mujer. Sí, bueno, allí con respecto al acceso, ¿no? A los servicios de
salud sexual y reproductiva y concretamente a la interrupción voluntaria del embarazo, aparecen estos elementos que estabas mencionando, Andrea, que tienen que ver con la objeción de conciencia, que sigue siendo un tema arrastrado, y que bueno, que en algunos contextos, en algunas coyunturas se hace más difícil, ¿no? También, tal y como están pensados los equipos interdisciplinarios de salud para dar respuesta a la interrupción voluntaria del embarazo, esto hace que en algunos lugares, ¿no?, en algunos rincones del país, sea difícil tener el servicio con fluidez. Entonces ahí todavía volvemos a este punto. Si bien tenemos una normativa que permite la interrupción voluntaria del embarazo con garantías, bueno, es importante también no descansarse con que eso está, ¿no?, sino que aparecen un montón de dificultades en la implementación y obstáculos que tienen que ir puliéndose, y que es un proceso que requiere cualquier instrumentación, ¿no?, cualquier reglamentación de la ley, pero que bueno, que en este caso que está afectando a la salud de las mujeres, bueno, cobra una particular importancia. Entonces ahí sí tenemos dos dimensiones a considerar que siguen estando allí, ¿no?, que no desaparecen. La objeción de conciencia es uno, y después, bueno, algunas dificultades para acceder a la interrupción voluntaria de embarazo, por ejemplo, en zonas rurales, ¿no? Sí. De hecho, también ustedes en este apartado de derechos sexuales y reproductivos se hace énfasis en algunas coyunturas políticas e iniciativas de grupos antiderechos, ¿no? Y en la necesidad de multiplicar estas acciones que yo mencionaba de una mejor educación sexual integral. ¿Cómo visualizan este tema? Sí, bueno, de hecho nosotros estuvimos trabajando en 2019 en un diagnóstico sobre la educación sexual integral en nuestro país. También, bueno, identificar... Como primer alta, ¿no? Primera barrera, primer paso sería la educación sexual para luego pasar a esta implementación. Sí, sin duda, ¿no? Y aparte, si pensamos en la educación sexual integral, estamos hablando de múltiples cosas. La interrupción voluntaria del embarazo es un aspecto, ¿no?, de la educación sexual integral. Y bueno, lo importante que no solamente esto lo señala la Amnistía Internacional, también otras organismos internacionales, Naciones Unidas, etcétera, hay bastante acumulación y evidencia sobre la importancia de dar una educación sexual en los diferentes niveles, ¿no?, en los diferentes niveles en términos del sistema educativo, pero también, ¿no?, adaptado, por supuesto, a esos requisitos, y sobre todo porque el mayor valor que tiene la educación sexual es la información, ¿no?, para que las personas podamos tomar decisiones sobre nuestra salud sexual y reproductiva. Entonces ahí se abre todo un campo de discusión que son las mismas discusiones que atraviesan, por ejemplo, las cuestiones vinculadas a la interrupción voluntaria del embarazo, que bueno, tienen que ver obviamente con cuestiones de diferentes posicionamientos éticos y demás. Entonces, bueno, lo importante así es poder construir, ¿no?, o poder hacer un acuerdo como sociedad de que eso es importante y qué contenidos se van a estar brindando allí. Porque sin duda la educación sexual y todo el campo de la sexualidad en términos más amplios es bastante susceptible a tironeos de diferentes lugares, ¿no? Y conocemos particularmente en el campo, en la temática de educación sexual integral, bueno, muchos discursos antiderechos, ¿no?, que justamente intentan correr la educación sexual como un aspecto central del proceso educativo de las personas. Ya conocemos también las trabas que tuvo la guía de educación sexual en las escuelas y hemos conversado al respecto en varias oportunidades. Otro de los avances, y para la última pregunta que te quiero hacer, es sobre los derechos de las disidencias sexuales y de género, porque tenemos la aprobación de la Ley Integral para Personas Trans, pero todavía seguimos discriminando, todavía seguimos teniendo muchísimos problemas para contemplar los derechos humanos de esta población. Sí, bueno, también contamos con una ley integral para personas trans, pero esto también tuvo un intento de derogación, ¿no? Que eso también habla un poco conectado con lo que hablamos de educación sexual, con estas narrativas antiderechos, o que bueno, de alguna manera intentan deslegitimar algunas conquistas, y que es bien importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque hay como dos planos, y por eso insistimos tanto en esto de la sensibilización. Es clave tener acciones concretas que permitan el avance o visualizar las garantías y el bienestar de las personas, pero también es importante trabajar
para construir un relato sobre la importancia de esos derechos, ¿no? Como que es una parte que va asociada a un desarrollo normativo que es muy importante, de sensibilizar, de entender, de legitimar, de reconocer que allí hay un derecho vulnerado, que allí hay una población, un colectivo que está siendo vulnerado, también para que esa parte más concreta de la implementación de la normativa pueda darse. Bien. Bueno, aspiramos hasta que esta hoja de ruta de amnistía sea también tomada en cuenta y se pueda seguir avanzando para seguir contemplando y garantizando los derechos humanos. Yo quise hacer énfasis en algunos, pero daba para seguir y seguir conversando muchísimo contigo, Lucía, que seguramente podamos repetir esta charla profundizando algunos otros aspectos de este informe y del trabajo de Amnistía también en este sentido. Muchísimas gracias, Lucía Pérez, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Muchas gracias por estos minutos y bueno, el miércoles que viene nos reencontraremos 8:30 desde casa, si pueden, tienen esa posibilidad, quédense en casa y cuidémonos entre todos y todas. Nos reencontramos el miércoles, Andrea, excelente nota, hasta el miércoles. Un abrazo. La Red de la 30.